Hola a todos, pues vamos a un nuevo Dime Por Qué. En este caso vamos a ver cosas que tengan que ver, preguntas que nos podemos hacer a la hora de interpretar los test de contraste de hipótesis. No confundir con hipófisis, que es la de la prolactina y esas cosas. Vale, test de contraste de hipótesis. ¿Qué cosas qué cosas se encierran en lo que puedan preguntarnos y que tenemos que entender muy bien por qué, para que ante cualquier pregunta podamos razonarla bien? La primera pregunta que os tenía seleccionada aquí es: ¿por qué no basta con la significación estadística? O sea, ¿por qué si a nosotros nos dicen que un tratamiento es significativo, no es bastante con eso para decantarnos con que un fármaco pueda ser útil? Pues bien, la clave de esto es que tú puedes tener la significación estadística aunque la diferencia entre tratamientos sea muy pequeña. Vamos a suponer que tenemos un tratamiento A y un tratamiento B, y que el tratamiento A mejora al 89% de los pacientes y el tratamiento B mejora al 88% de los pacientes. Esa diferencia, como veis, es muy pequeña, y entonces a lo mejor si este fármaco es más conocido, es mejor tolerado, es más barato o cualquier cosa, el fármaco B, si es más conocido tal, pues que el fármaco A supere en un 1%, a lo mejor no tiene la suficiente relevancia clínica. Eso es a lo que estamos refiriendo, relevancia clínica. Y esto puede tener un resultado significativo, mientras que esa diferencia sea real. O sea, supongamos que realmente esa es la probabilidad de mejorar con un tratamiento o con otro. Pues mientras esta diferencia sea real, esta comparación sí puede resultar significativa aquí no me pinta. Entonces lo vamos a hacer 0,5. Ahí sí. Vale. Esa comparación sí puede ser significativa si el tamaño de la muestra es muy grande. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que para que esta diferencia salga significativa, yo necesito una N muy grande, pero sin embargo, cuando las diferencias entre un fármaco y otro sean mucho mayores, yo podré obtener diferencias significativas con un tamaño de la muestra mucho más pequeñito. Eso tengo que usarlo a la hora de interpretar algo que nos pongan, cualquier pregunta que nos pongan en el MIR. O sea, esto significa que si yo necesito poco tamaño de muestra para conseguir la significación estadística, seguramente estemos hablando de que la diferencia entre ambos fármacos es mucho más importante y por lo tanto clínicamente relevante. Sin embargo, si para conseguir la significación estadística yo necesito muchísimo tamaño de muestra, eso traduce normalmente que la diferencia entre los dos fármacos va a ser muy pequeñita y por lo tanto clínicamente menos relevante. Por eso, cuando yo haga una comparación entre dos tratamientos, no solo me importa fijarme en si es significativa o no la diferencia que hemos encontrado, sino que me importa mucho fijarme en la relevancia clínica que pueda tener el hallazgo de que un tratamiento tiene mejor resultado que otro, porque eso me va a servir a la hora de tomar decisiones terapéuticas, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que hay que balancear la información que nos den para sacar esas conclusiones. Otra forma, claro, evidentemente, es que nosotros sepamos cuál es el intervalo posible de diferencias en el que estamos moviéndonos. Por eso, cuando la significación estadística, en vez de dárnosla con el valor de P, nos lo dan con un intervalo de confianza, voy a borrar esto. Cuando me lo dan con un intervalo de confianza, está borrado. Si el intervalo de confianza es, por ejemplo, entre 20% y 40%, esa significación sí que me está dando una idea de la relevancia clínica también. La P no me la da tanto, porque la P sea mayor, sea menor, simplemente depende
o puede depender simplemente del tamaño de la muestra. Sin embargo, una significación dada por intervalo de confianza, evidentemente este intervalo de confianza tiene mucha más relevancia clínica que este intervalo de confianza, que fuera una diferencia entre el 0,5% y el 1%. 0 está excluido del intervalo, por lo tanto es significativo, pero está claro que la relevancia clínica es completamente diferente en un ejemplo y otro. Bien, la siguiente pregunta es ¿por qué al elegir h sub 0 puedo dudar? O sea, esto es la interpretación sobre cuando en un enunciado de una pregunta, de una formulación de una situación, nos dicen al final el estudio es significativo. ¿Qué conclusiones sacas con ese estudio significativo? Pues son estas que estamos diciendo aquí. La siguiente pregunta sería, ¿por qué lo contrario? O sea, ¿por qué cuando la decisión es por h sub 0, o sea, no rechazar h sub 0, es como se diría de forma más correcta, ¿por qué en esas situaciones dudo? ¿Y qué me hace dudar? ¿Y qué conclusiones puedo sacar sobre esto que me sirvan para enfrentarme con cualquier problema, cualquier enigma que me presente? Vamos a hablar sobre ello. Bien, fijaos, voy a deciroslo, a contároslo con un ejemplo que nos encontramos hace tiempo. Una pregunta que nos pusieron en la que decía: se ha visto que un nuevo tratamiento para un cáncer reduce la mortalidad o aumenta la supervivencia en un 40%. Sin embargo, los resultados del estudio no han sido significativos. ¿Qué conclusión podemos sacar? Si yo pienso en términos matemáticos, preguntaría por la potencia del test, preguntaría por el error beta, me pondría a hacer formulaciones matemáticas. Pero primero hay que tener la impresión clínica. Fijaos, a mí me están diciendo que la diferencia, el aumento de la supervivencia con un nuevo tratamiento para un cáncer es del 30%. ¿Eso lo veis una buena noticia? Yo creo que sí, ¿no? O sea, si tú ves en un estudio preliminar con un nuevo tratamiento, para cáncer de colon, por ejemplo, que aumenta la supervivencia un 30%, dices, este tratamiento me encanta, este tratamiento quiero conseguirlo, quiero que salga para adelante y que por lo tanto los pacientes con cáncer de colon tengan una mucha mayor esperanza. Pero sin embargo, la siguiente frase que me dicen es que el resultado del estudio no ha sido significativo. Pues, ¿qué razón puede haber para que una diferencia tan grande entre un tratamiento y otro, que es de un 30%, no sea significativa? Pues no hay otra explicación, nada más que el tamaño de muestra ha sido insuficiente, siempre que no haya habido secos y cosas raras. Pero lo normal es que la explicación de eso sea que el estudio ha tenido poco tamaño de muestra. ¿Y qué significaría, traducido en términos matemáticos, que el estudio tenía poco tamaño de muestra? Pues que tenía, voy a ponerlo ahora en azul, porque sí, si tenía poco tamaño de muestra, tenía mucho más error aleatorio y por lo tanto muchas más posibilidades de error beta y por lo tanto tenía mucho menos poder o potencia estadística. ¿Vale? O sea que de una frase en donde yo hago una interpretación clínica puedo sacar una conclusión matemática también. Entonces, ¿qué conclusión sacamos con esto? Pues que cuando la decisión del estudio sea que el resultado no es significativo y que por lo tanto me llevaría a quedarme con h sub 0, dicho en forma matemática, a no rechazar h sub 0, siempre que en un estudio el resultado sea quedarme con h sub 0, me tengo que plantear si el estudio tenía suficiente potencia y cuál era el error beta del estudio, que son complementarios. Cuando yo en un estudio me encuentro que el resultado es significativo, ya no me pregunto nada más, digo, es significativo, por lo tanto saco la conclusión de que hay diferencia entre los fármacos. Ya luego pensaré si es relevante clínicamente o no, pero hay diferencia entre ellos. ¿Por qué? Yo ya tenía muy prefijado el error alfa y he visto que o el intervalo de confianza excluye el valor neutro o p sale menor
que ese error alfa del 5%, si es que era 5% lo que teníamos prefijado, ¿vale? Pero cuando las decisiones sean por h sub 0, yo inmediatamente tengo que cuestionarme el estudio. Lo primero de todo, tengo que pensar por qué no se ha conseguido detectar diferencias entre tratamientos. Y entonces me iré a pensar en el error beta y en el poder o potencia. Y la siguiente pregunta va precisamente por eso. ¿Por qué la potencia es el complementario del error beta? Nosotros tenemos aquí una decisión posible que tomamos si yo supiera que h sub 1 es cierta. A ver, yo por lo que sea sé que un fármaco es diferente de otro. Sé que hay diferencias a favor de uno de ellos y sé que este fármaco es mejor que este otro. O sea, h sub 1 es cierta. Cuando yo arranco el estudio, yo sé que hay dos posibles conclusiones que se tomen al final del estudio. Sabiendo que h sub 1 es cierta, yo puedo al final del estudio concluir h sub 1 o concluir h sub 0. O sea, rechazar h sub 0 o no rechazar h sub 0 sería lo más correcto. Sabiendo que h sub 1 es cierta, sabiendo que hay diferencias entre tratamientos, al final del estudio yo puedo acertar, elegir h sub 1, o puedo equivocarme y elegir h sub 0. ¿Cuál es la probabilidad de elegir h sub 0 cuando h sub 1 es cierta? A eso se le llama beta. La probabilidad de no rechazar h sub 0 sabiendo que es falsa, eso se le llama error beta o error tipo 2. Pues si siendo la h sub 1 cierta, la probabilidad que yo tengo de elegir h sub 0 es beta, la probabilidad que yo tengo de elegir h sub 1 es su complementario, que sería 1 menos beta. ¿Vale? Y eso es la potencia o poder del test. Luego, por lo tanto, es por lo que decimos que la potencia o poder del test sería como la sensibilidad, o sea, la capacidad para detectar enfermos. En este caso, la capacidad para detectar diferencias, es de lo que se trata. Bien, eso es también interesante saberlo. ¿Qué otra pregunta queremos hacernos sobre esto? Otra pregunta que me hacía yo sobre esto es ¿por qué la interpretación de la P, por qué dice si no existiera diferencia habría probabilidad de haber encontrado un resultado como el observado u otros más alejados de la hipótesis nula? ¿Cómo interpretamos eso? Vamos a verlo aquí. Me explico porque la explicación así que he hecho se va a quedar un poco regular. Ahora lo voy a pintar en verde. Me ha dado a mí por ahí. Para que sea una clase multicolor. Vamos a poner el verde. Aquí. Bien. La interpretación de P. Esto es por parar. No sé que lo controláis relativamente todos, lo sabéis todos, pero que me quería parar en este concepto concretamente para que lo comprendierais vosotros. A ver, la interpretación de P dice lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un fármaco y lo doy a dos grupos de sujetos. Yo tengo dos fármacos, perdón, y los doy a dos grupos de sujetos. Doy fármaco A y fármaco B. Y veo que en el grupo de sujetos que han tomado el fármaco A mejoran el 70% y en el grupo de sujetos que han tomado el fármaco B mejoran el 20%. Bien, esto es lo que pienso que el cronómetro, que si no me paso. Esto es lo que pienso que alguien que ve esto diría de entrada, el fármaco A es mejor que el fármaco B, así, tal cual, a pelo. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué aquí mejoran un 70% y aquí un 20%? O sea, ¿por qué se han observado esos resultados en el estudio? ¿Por qué estos son el 70% y estos son el 20%? Pues porque cualquiera diría, si se lo pregunta a tu primo Manuel, diría, porque el fármaco A es mejor que B. Vale, pero vamos a suponer ahora que alguien desde fuera dice, pues no, a lo mejor no. Ese típico amigo que tiene y que siempre dice a
a todo que no y que se lo cuestiona y dice con tal de fastidiar y de llevar la contraria y de picarte? Pues no, a lo mejor no. A lo mejor no hay diferencia, a lo mejor son iguales estos tratamientos. Y dices, vale, puede que no sea este fármaco mejor que este, pero entonces, ¿no ves esto muy raro? ¿No es muy raro que en el estudio aquí mejoren un 70% y aquí solamente un 20%? Dice, sí, la verdad es que parece raro. ¿Cuánto de raro es? P. Eso es lo que dice P. Que si tú ves estas diferencias en el estudio, dices, joder, pues este fármaco es mejor que este. Vale, pero vamos a suponer que no lo fuera. Si no lo fuera, el haber encontrado estas diferencias en el estudio sería muy raro. Sería una casualidad enorme, sería una cosa poco explicable. Pues P dice exactamente cómo de raro es eso. Y a lo mejor P, en este caso, te sale del 1 por 1000. Eso significa que si realmente el fármaco A no fuera mejor que el fármaco B, sería rarísimo que estos resultados hubieran salido en el estudio. ¿Cuánto de raro? 1 por 1000. O sea que esa es la explicación. Si no existieran diferencias entre tratamientos, P explica las probabilidades de haber obtenido estos resultados u otras diferencias aún mayores si en el estudio que se ha hecho, ¿vale? O sea, si no hubiera diferencia entre tratamientos, P explica cómo de raro es esto, cómo de probable hubiera sido encontrar esos resultados. Esa es la interpretación de la P y es otra de las preguntas que nos hacíamos y que, bueno, pues sirve para reflexionar sobre ella. Y seguiremos en Más Dime Por Qué reflexionando sobre cosas y preguntándonos, cuestionándonos cosas. Hasta el siguiente.